no soy la única burbuja en este mundo, de que el lugar en el que vivo no es el único, de que mi familia no es lo único que hay. El mundo es enorme y hay tantas cosas sucediendo y eso a mí me apasionaba muchísimo. Y pues realmente llegando aquí a Monterrey entré a una carrera que fue estudios humanísticos y sociales. Duré un semestre, me salí de la carrera porque seguía como en esta confusión. Hoy día digo, chin, tanto aprendizaje que pude haber aprendido. Me pudo haber servido. Me o pudo aprendiste, pero ya de otras formas, porque fuiste leyendo, fuiste aprendiendo, ¿no? Sí, totalmente. Como sabes, y escogí esa carrera porque me encantaba todo el tema filosófico y el cuestionamiento interno, etcétera. Pero por algún motivo, y creo que, y sí soy fiel creyente de, por algún motivo te toca lo que te toca, escogí comunicación. Y fue como a la mitad de la carrera, un poquito, al principio de la carrera más bien, cuando me empezó a llamar muchísimo más el yoga, me empezó a llamar muchísimo más la meditación y empecé a meditar yo sola. Después empecé a meditar grupalmente, después empecé a tener más curiosidad, empecé a tener experiencias místicas justo, y eso fue algo que me cambió la vida totalmente, porque de un lugar, fíjate, Freddy, en el que entras como a este cuestionamiento, empiezas a hacer tu research, empiezas a buscar por todos lados. Hacer introspección. Exacto, y como que ya entiendes algunas cosas a un nivel racional. Pero llega un punto en el cuando tienes experiencias que son para mí regalos inexplicables, en el que dices, órale, y por lo menos en mi caso así fue, definitivamente hay algo más. Y eso me metió a la búsqueda. Te movió el piso. No, claro, me movió el piso, la tierra, las aguas, o sea, todo me movió y me dio más curiosidad. Okay. Que creo que la curiosidad es un factor muy importante que no debe de perderse jamás. Y claro que ha sido un recorrido de autoconocimiento, de darte cuenta cuando te pierdes, porque de repente hasta he pasado por todo, ¿no? Desde al grado obsesivo de tengo que seguir este camino hasta ver, no, pies sobre la tierra y bueno, por aquí se ve que está padrísimo y te decepcionas por un lado, pero creo que eso es el aprendizaje y eso es como lo más bello que nosotros podemos hacer, llegar a nuestras propias conclusiones y encontrar lo que resuena con nosotros. Definitivamente creo que nada es coincidencia. Sí te puedo decir que en este punto de mi vida estoy muy agradecida con lo que soy, con lo que he vivido, con cada una de las experiencias, pero ha sido un proceso. Mucha gente piensa que el proceso espiritual es una cosa bonita, llena de unicornios y de flores. Así nos lo pintan en muchos lados, Y realmente no lo es. Okay. Y yo quisiera que abrazáramos esa parte de no lo es. Justo algo con lo que estoy muy clavada ahorita es con el curso de milagros. Y platicaba en mi podcast el otro día de esto, que todavía no saco el episodio, pero bueno, ahí lo escucharán. Que justo en el curso de milagros dicen que romper con el ego, que es un concepto que se van a topar mucho en el mundo de la espiritualidad, debe de ser percibido como un proceso que es doloroso. ¿Por qué doloroso? Y aunque en realidad no sea un proceso doloroso, pero es como cuando un bebé está jugando con unas tijeras o con un cuchillo y tú le quitas ese cuchillo y el bebé va a decir ¡no! Y va a patalear y va a llorar, porque para él es un juguete y realmente no sabe que tú lo estás salvando de un dolor que se puede evitar, ¿no? Y entonces similar pasa con nosotros, y en ese sentido nosotros somos los bebés, que tal vez percibimos como doloroso cuando empezamos a desprendernos del ego, que al final es esta imagen que nos vamos creando y que sirve para algo. Al final es esa parte que nos va generando una identidad dentro de lo que somos, pero en el momento en que nos desprendemos y empezamos como a caminar en este camino espiritual, pues obviamente que lo que se siente muy, muy retado es esa parte de nosotros que dice, espérate, todo esto que yo me he construido, todo esto que me han dicho que es verdad, todo esto que yo me he dicho, estas ideas que yo me he formado, ¿cómo las voy a dejar ir? Y eso es doloroso. Sí. Pero no tiene nada de malo que sea doloroso. Podemos abrazar esa realidad. Entonces, bueno, no sé si me estoy desviando. No, pero estás platicando de este tema que yo creo que es prudente verlo y platicarlo. Y sí, ha sido tu proceso, porque tú te diste de topes y te diste de cuenta de todo esto que tenías que cambiar. Y eso pasó en este proceso del regreso de Alemania a Monterrey, de empezar a ver y adentrarte dentro de este arte, ¿no? De esta disciplina que es la meditación,
y es el yoga, ¿no? Que son dos cosas diferentes. No sé si puedes explicarnos. Yo sé que para muchos será muy claro, pero vamos a todos los públicos aquí. Entonces hay que explicar para los que no saben o no sabemos también qué es la meditación y qué es el yoga y qué de diferencia tiene. Muy, muy buena pregunta, Freddy. Mira, fíjate que el yoga, en esencia, lo que quiere decir la palabra yoga es unión. Unión entre mente, cuerpo y espíritu. Okay. Entonces, la palabra literalmente la cortamos y viene de yug. Yug quiere decir unión. Y algo que me ayudó mucho a entenderlo es como incluso nosotros utilizamos esa etimología de la palabra, la yugular, ¿no? Lo que une. Y entonces, bueno, yoga es unión, pero en sí la práctica de yoga como la conocemos es a través de posturas físicas, que se llaman asanas. Y entonces a través de la práctica, dice el yoga, a través de la práctica de posturas físicas, que en realidad el yoga, como paréntesis, ha cambiado muchísimo de su esencia tradicional, y no para bien, no para mal, no hay bien, no hay mal, simplemente hay lo que es. Pero tradicionalmente, como se usaba, era como con cierto tipo de posturas que imitaban a la naturaleza y que se siguen utilizando en la práctica, pero seguramente hoy en la práctica ya los maestros le vamos agregando como su cosecha. Exacto, y distintos flows para entrar como a la transición o a la postura, más bien hacer una transición hacia la postura que sea como más amable para el cuerpo. Pero bueno, eso es el yoga. Para no desviarme mucho del tema, en esencia el yoga utiliza las posturas físicas para liberar tensión corporal, mental, emocional, energética, y que podamos entrar en esa unión entre mente, cuerpo y espíritu. Porque fíjate lo que pasa, cuando mente y cuerpo están como en el mismo canal, lo cual realmente no pasa en nuestro día a día, estamos mucho en la mente y muy poco en el cuerpo, pero cuando entramos en esa unión entre mente y cuerpo, lo que sucede es que podemos escuchar mejor al espíritu. Eso es la práctica de yoga como resumido en su esencia. Y la meditación, por otro lado... Y la meditación, por el otro lado, pues no utiliza las posturas físicas para prepararte para meditar. La meditación lo que hace es asumir una postura sentado sobre una silla o sentado con las piernas cruzadas, con la espalda recta. Hay ciertas meditaciones, por supuesto, en las que te dejan estar acostado, hay ciertas meditaciones en las que te dejan estar recargado, pero tradicionalmente la meditación es con la espalda recta, no rígida, y funciona básicamente... de la siguiente manera. Tú comienzas a centrar tu atención en algún objeto y al final cualquier estímulo que venga del exterior o de tu interior, en el sentido de me pierdo en el pasado, me pierdo en el futuro, porque así funcionamos, o me estoy anticipando o estoy recordando algo, simplemente regreso a mi presente. Y entonces es como un entrenamiento mental. Se salta un poco la parte de preparar al cuerpo. Y fíjate que algo muy interesante es que antiguamente, pues, los yogis, los maestros, los que practicaban las posturas, pues se preparaban el cuerpo para poder estar en estados más prolongados de meditación. Porque algo que sucede en la meditación, que es muy normal y seguramente los que lo intenten se van a topar con ello, es que cierro los ojos y me topo con que ahí está la loca de la mente adentro. Claro, todos tus miedos, tus problemas, o todo eso que llevo evitando todo el día escuchar, ¿no? O que he evitado toda la vida escuchar. Y no solo eso, también la parte corporal. Un distractor que es sí o sí es el cuerpo, porque de repente, híjole, se me durmió la pierna. No puedes pensar, tienes que estar meditando o estaré respirando bien. Y entonces la parte física también es como retadora dentro de la meditación. Lo que hace el yoga es que te prepara para poder meditar. Ahora, no es un elemento clave. Tú puedes meditar sin tener que practicar yoga. De hecho, existen miles de deportes y con el que tú resuenes, haz cualquier deporte que tú quieras, pero estate en el estado de yoga. ¿Cuál es el estado de yoga? En unión, en conciencia. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Y yo hacía esto en las pesas, ¿no? El maestro me decía, tienes que hacer 12 repeticiones de tantos, o 5 repeticiones de 12, y yo así como 1, 2, 3, 4, 5, ya que rápido, se acaben las 12.
pero verdaderamente llevaba la conciencia al músculo. Y en verdad, quiero que hagan el ejercicio. Hagan un ejercicio incluso sin pesas, pero conscientemente llevando toda la atención al bíceps. En este caso, si vamos a hacer como una flexión. O sea, lo sientes. Y eso es el poder que tiene nuestra conciencia. Estar consciente de lo que estamos haciendo en el aquí, en el ahora, en nosotros mismos, que a veces es duro, Monse. Claro. Yo evito a toda costa meterme adentro de mi mente a veces porque me quiero distraer, pongo un podcast, pongo un video, pongo un YouTube, pongo una serie o algo para distraerme, ¿no? Porque, bueno, a veces a mí me agarra la ansiedad de noche y no puedo, o sea, necesito distraerme para poder quedarme dormido, pero me ha costado mucho y me falta todas estas disciplinas que tú comentas, ¿no? Y fíjate, Freddy, que yo quisiera decir algo, es totalmente normal y a mí también me pasa. Eso es algo muy padre que tú lo digas, o sea, porque la gente piensa de que los maestros y los instructores de yoga de meditación no sufren, son perfectos. No, al contrario, hemos encontrado una manera en cómo relacionarnos con el sufrimiento interno. También. Porque al final todos somos humanos y nos exponemos a lo mismo. Justamente el otro día me dio mucha risa porque me fui a hacer un masaje que era como, me urge un masaje ya. Sí. Y realmente fue como más fisioterapia. Porque pues cuando haces tanto ejercicio también el cuerpo se estresa. Y bueno, también la mente, obvio. Pero llegó un punto en el masaje en el que me di cuenta como no he estado presente tanto en relajarme y he estado en mi mente todo el tiempo. Y eso está bien. Okay. Y no me tengo que pelear con lo que es, porque mi mente ahorita quiere estar estresada, mi mente ahorita quiere estar tensa. ¿Por qué? Porque tal vez no ha dormido bien, porque tal vez lleva todo el día pegada a la computadora o con la luz LED en la cara ahorita que estoy dando clases de yoga en línea. Y entonces obviamente eso estresa al cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Automáticamente cuando pensamos en estrés, en ansiedad, ya decimos, me resisto, está mal sentir esto. Y entonces se nos olvida que también se trata de construir una relación con lo que ya es. Y eso me lo ha enseñado a mí también mucho la meditación, esta parte de la aceptación. Justo algo que compartía el otro día en una entrevista que tuve con Viri. Sí, que está pronto a salir. Sí, es esta frase de Carl Gustav Jung que a mí me gusta mucho y me la compartió un muy querido maestro, el doctor Javier Gutiérrez Ornelas. Lo que resistes persiste y lo que aceptas se transforma. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, entonces si yo me resisto a que en este momento estoy estresada, pues obviamente mi cuerpo se va a tensionar más, voy a estar así como, porque estoy estresada y me voy a activar todavía más en la mente. A lo contrario, si yo acepto que en este momento estoy estresada, yo puedo encontrar una manera de relacionarme con lo que está frente a mí o con lo que es de una manera muchísimo más asertiva. Ok, oye, qué interesante. Todo esto lo aprendiste. Digo, hay que platicar y regresar al origen de todo esto, ¿no? Todo esto lo estuviste aprendiendo en el tiempo que estuviste ya aquí, pero también tomaste algunos cursos, tomaste diplomados. ¿Puedes platicarnos un poquito de eso?